Sesión 3. Modelo de competencia social en la prevención y tratamiento juvenil y también modelo integral de intervención diferenciada. Modelo de competencia social, ¿por qué considerarla dentro de lo que es la intervención en delincuencia? Porque este modelo busca captar recursos personales del individuo para hacerlo más prosocial. Hay que entender que los adolescentes, en este caso, que están ligados a conductas delictivas, tienen una dificultad principal que es un déficit de socialización. Por eso es que trabajar sobre su pensamiento, sus cogniciones es importante. En este modelo de competencia vamos a trabajar con 3 procesos esenciales, ¿no?, que busca el logro de la adaptación y de competencias. Búsqueda de la cantidad óptima de información relativa al ambiente, una relación coherente con lo que quiero lograr en un espacio conveniente, es lo que va de alguna manera a fortalecer el trabajo que queremos realizar. La organización interna satisfactoria, vamos a tener que distribuir roles, responsabilidades, ¿no?, desde el operador principal o el coordinador hasta el adolescente. Autonomía en la iniciación y mantenimiento de la acción del individuo. Ya como hemos mencionado, que es importante que dotar al sujeto de capacidades y habilidades que lo hagan más adaptable a la sociedad, ¿no? Un manejo de conductas prosociales que obviamente lo beneficien en su relación con el entorno. A nivel individual, el modelo de competencia social nos va a indicar algo interesante, ¿no? Primero, que hay una incidencia, cuando trabajamos de manera individual, hay una incidencia de desorden comportamental y emocional de los individuos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si existe demasiado estrés o vulnerabilidad física, trabajar sobre habilidades de afrontamiento, brindarle apoyo social, trabajar con lo que es autoestima, fortalecimiento de eso. Este modelo de competencia social, de hecho, va a ser lo más óptimo, ¿no? Y cuando hablamos a nivel contextual, ¿no?, el contexto sobre el cual se desarrolla la intervención, o sobre, digamos, en los espacios donde él se relaciona, si existe una probabilidad de desorden comportamental y emocional en los contextos donde él se desenvuelve, es decir, hay estresores y factores de riesgo en el contexto, es importante trabajar lo que son prácticas de socialización positivas, ¿no?, recursos de apoyo social, brindarle, darle también oportunidades de tener relaciones y contactos positivos, ¿no? Tal vez este punto es importante, ya que el adolescente definitivamente podrá estar con nosotros en un espacio adecuado, donde existe una socialización positiva, pero es innegable el hecho de que en algún momento va a tener que nuevamente acceder o integrarse en su espacio, digamos, cotidiano, ¿no? Son sus barrios, sus lugares de sus amigos. Por eso es importante a ellos enseñarles lo que son prácticas de socialización positivas, ¿no?, y brindarles estos recursos de apoyo social. Relacionarlo con los programas sociales que a veces las municipalidades establecen en los barrios, ¿no?, fomentar en ellos el involucramiento no sé, tal vez en parroquias, en grupos deportivos, facilitarles el acceso a eso también es un apoyo interesante en sus vidas. Aquí es importante tener que hay principios para que esta intervención sea eficaz, ¿no? Y básicamente, ¿por qué el modelo de competencia es eficaz? Porque contiene un modelo conceptual lógico, ¿no? Y aquí sí, generalmente lo que ha demostrado mayor efectividad es el modelo cognitivo-conductual, porque trabaja con cognición, trabaja con pensamiento, y es básicamente aquellas características de las cuales este tipo de sujetos o adolescentes o jóvenes presentan un déficit de socialización. La programación multifacética también es
parte de los principios de intervención eficaz. Lo que quiere decir esto es que en vista de que al ser la delincuencia pues un fenómeno tan complejo, obviamente la intervención también se va a hacer compleja, por eso es importante trabajar con ellos en diferentes estrategias de intervención, llámese en economía de fichas, modelamiento, ¿no? Diferentes estrategias que busquen o reafirmen un poco lo que se quiere lograr con ellos. Esta intervención debe estar focalizada, impactar en el pensamiento del joven delincuente. Como sabemos, estos jóvenes presentan déficits cognitivos, son muy concretos, entonces debemos trabajar o tratar de trabajar en ellos, un poco reestructurar su forma de pensar, su forma de ver los problemas. Ellos pueden generarse un problema mayor en algo que puede tener una solución más sencilla. Focalizar sobre necesidades criminógenas también es importante. Si bien es cierto, no estamos buscando y no deberíamos aspirar tal vez a ser un ciudadano ejemplar del adolescente, porque no lo somos tampoco nosotros, ¿no? Lo que sí debemos trabajar con ellos es aquellas condiciones o factores de riesgo que están relacionados directamente con la conducta sobre la cual nos han propuesto trabajar, ¿no? No desviarnos de eso, trabajar y priorizar ese tipo de factores, llámese control de impulsos, habilidades sociales, resolución de problemas, son algunos de los módulos que deberíamos considerar dentro de lo que es la intervención eficaz. Modelos estructurados e íntegros, modelos programáticos, modelos que contemplen una distribución de horarios, de espacios, de actividades que mantengan al joven 100% ocupado, donde tenga la posibilidad de relacionarse en diferentes formas, en diferentes actividades, y que obviamente estén orientados al logro del desarrollo de competencias psicosociales, ¿no? Los programas que están orientados hacia la comunidad. Esta relación que establecemos con el adolescente en algún momento, tenemos siempre que considerarlo desde el primer momento, desde la primera relación que tenemos con él, tomar en cuenta de que nosotros estamos preparándolos para su inserción a la sociedad. Entonces, dentro de los programas, considerar esta orientación, este acercamiento a la comunidad es importante, porque esto va a facilitar y va a bajar incluso la ansiedad del joven en el deseo de pensar cómo será luego, qué haré luego, ¿no? Aquí hay algunas características de los programas efectivos, ¿no? Los programas efectivos actúan sobre déficits sociales y personales del sujeto. Al mismo tiempo, promueven recursos personales, ¿no? Si yo determino y encuentro que tengo un joven que difícilmente puede iniciar una conversación o hacer una pregunta, o es muy impulsivo en su forma de pensar, entonces yo debo promover en él habilidades sociales, enseñarle a conversar, enseñarle a hacer una pregunta, a que elabore adecuadamente la interpretación que hace de una situación, ¿no? Sobre ello debo trabajar. Otra característica de los programas efectivos es que están basados en una perspectiva cognitivo-conductual. Son programas bien estructurados y con un buen soporte evaluativo. Definitivamente el trabajo con el enfoque cognitivo-conductual está probado en muchos estudios, casi entre 78% de los programas analizados tienen este componente, ¿no? Este enfoque va a permitir incluso una evaluación objetiva de lo que queremos lograr, ¿no? Una estructuración adecuada de las actividades. También es importante trabajar las diferentes técnicas que existen. Engloban procedimientos para modificar cogniciones y conductas.
Nosotros siempre somos de la vertiente en que queremos indicar que este tipo de trabajo en intervención cognitivo-conductual debe ser bastante práctica, bastante vivencial, ¿no? Trabajar más en entrenamiento que en definición de lo que es asertividad o lo que es habilidad social, ¿no? Si bien es cierto, la competencia, pues existe este componente de saber ser, es importante la práctica, el entrenamiento. Ellos aprenden mucho más, casi un 80% aprenden mucho más en la práctica que el estar solamente escuchando la información. La característica de programas efectivos es intensiva y comprende un sistema de acompañamiento individualizado. Tiene que haber un monitoreo constante de cómo inicia, cuál es el proceso y finalmente qué es lo que queremos conseguir o hemos logrado, ¿no? Esta evaluación constante, este acompañamiento individual es tal vez una de las condiciones más prioritarias en la intervención. Los profesionales están entrenados. Aquí es importante considerar que el profesional tiene que estar motivado, tiene que estar con una disposición adecuada para trabajar bajo este enfoque, ¿no? Y obviamente esto implica un tema de una continua actualización de información. La intervención es multidimensional y de amplio espectro, son multifacéticos, ¿no? Van a considerar la aplicación de muchas estrategias, de muchas formas, de muchos enfoques que nos van a permitir determinar finalmente cuál es la intervención que estamos logrando. Lo que vamos a considerar ahora es el fundamento teórico de los programas de competencias social, ¿no? Como saben, la delincuencia, el delincuente tiene una dificultad en su cognición, su pensamiento, ¿no? Entonces, determinar que esta cognición y esta emoción no le permite a él ajustarse adecuadamente, adaptarse socialmente, es algo en lo que debemos trabajar como lo que es entrenamiento en habilidades sociales, resolución de problemas, pensamiento crítico. Son algunos de los módulos que deberíamos considerar dentro de la intervención. Cognición interpersonal y conducta antisocial. Si bien es cierto, al ser cognitivamente deficitarios, la condición interpersonal está relacionada a cómo yo interpreto o me relaciono con las personas que están en mi entorno. Si tengo una seria dificultad para entender lo que piensa, lo que siente el otro, definitivamente siempre voy a estar al borde de lo que sería la conducta normalizada, ¿no? Y más orientada a lo que es una conducta antisocial. El autocontrol, la impulsividad también es un punto interesante y necesario a trabajar. Al ser de una cognición baja y a una interpretación limitada y prejuzgada, entonces necesariamente los sistemas de autocontrol no están desarrollados, van a tender a ser impulsivos, ¿no? Porque interpretan el mundo de acuerdo a cómo ellos lo ven, ¿no? Pensamiento abstracto contra el pensamiento concreto. No son reflexivos, definitivamente. No se detienen a pensar o a las consecuencias o en lo que piensa la otra persona, lo que puede sentir la otra persona. Son completamente concretos en su manera de elaborar lo que les ocurre. Y esto obviamente tiene que ver con una rigidez cognitiva, ¿no? Su modo de ver es la forma en la que son las cosas, ¿no? Y esto obviamente les genera muchos problemas, porque la primera característica que vamos a recordar cuando hablamos de esto es terquedad, ¿no? El no querer aceptar los probables cambios, ¿no? Las formas probablemente adecuadas que quisiéramos mostrarle, pero que lamentablemente por esta rigidez cognitiva se va a volver como que una especie de limitación. Entonces debemos trabajar sobre esta rigidez cognitiva. En cuanto al locus de control, estos jóvenes tienen el locus de control más orientado hacia lo externo, responsabilidad de sus errores, no de sus acciones propias, sino producto
de lo que el entorno ha afectado en ellos. No son definitivamente críticos con su modo de ser, con su modo de pensar. El egocentrismo también es una característica definitivamente muy presente, ¿no? El egocéntrico piensa que todo gira alrededor de él, entonces va a ser muy difícil hacerle entender que este foco de atención también tiene que tener una mirada hacia los demás. La solución cognitiva de problemas interpersonales. Si hemos hablado de que existe un déficit cognitivo, un tema de que poco puedo interpretar lo que siente la otra persona, ¿no? Hay un tema de rigidez, definitivamente prejuiciosos por completo, rígido cognitivamente hablando, y sumado a esto que continuamente responsabilizo de mis actos a otros. Esto definitivamente no me va a favorecer para nada cuando yo tenga o cuando este sujeto tenga problemas a nivel interpersonal, ¿no? Entonces, trabajar sobre esto, la modificación de ese tipo de pensamiento es algo que deberíamos tener también presente. El razonamiento crítico es un poco orientado al hecho de que sea más reflexivo. Aquí hay que considerar trabajar lo que es pensamiento crítico, ¿no? Que es orientar al adolescente a reflexionar mucho más respecto a lo que sucede a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajábamos mucho con ellos las vivencias diarias, ¿no? Los problemas que habían a veces con respecto, por ejemplo, de que se acabó la comida y no alcanzó, ¿no? Y ellos atribuían a que había una suerte de discriminación hacia lo que ellos hacían, ¿no? No es decirles la respuesta correcta, es que ellos simplemente manifiesten o que al verbalizar lo que piensan, tomen conciencia de que pueden estar siendo irracionales en su forma de ver, ¿no? Es una suspicacia. La suspicacia tiene que ver obviamente con su rigidez cognitiva, ¿no? Dentro de todos estos módulos que se pueden trabajar con ellos, que están orientados básicamente al tema cognitivo-conductual, ¿no? Y los diferentes puntos que hemos visto anteriormente, está el modelo integral de intervención diferenciada, ¿no? Este modelo de intervención diferenciada parte de una perspectiva de desarrollo. Prácticamente la explicación que se está dando es que la conducta antisocial en el adolescente es casi una pauta normalizada, no debería sorprendernos, ¿no? Muchos adolescentes tienen este tipo de conductas en algún momento. Obviamente, cuando ha sido expuesto continuamente a situaciones de estrés o no ha tenido un buen afianzamiento de su personalidad, obviamente esto ya desencadena en una conducta delictiva, ¿no? Este modelo integral va a ser un análisis de las diferentes formas de personalidad en grupos de infractores y no infractores, es decir, va a evaluar o ha evaluado los modelos de formas de ser de los adolescentes que no son infractores y con los adolescentes que sí lo son, ¿no? Y definitivamente ha encontrado puntos que son completamente distintos en cuanto a lo que es las formas de personalidad en estos dos grupos. Y más que déficits psicológicos, hay una mayor intensidad de delincuencia, precocidad de la delincuencia y modo de ejecutar los delitos y frecuencia de las infracciones, ¿no? En realidad no existe un problema psicológico dentro de los jóvenes, simplemente es que hay tal vez una mayor predisposición o mayor oportunidad a cometer un acto delincuencial, ¿no? Y la forma en la que voy a ejecutar este tipo de delitos y la frecuencia con la que yo me estoy relacionando continuamente con pares para poder llevar a cabo ese tipo de conductas. El modelo integral de intervención diferenciada también considera
qué es la personalidad y algunos aspectos de la adaptación personal de los adolescentes, los que nos da el respeto y la armonía psíquica entre lo que es la persona y su medio. El modelo integral de intervención diferenciada va a indicar que existen dos tipos de delincuencia, la delincuencia común y la delincuencia persistente, ¿no? La delincuencia común está más descrita cuando es explicable desde el proceso del adolescente, o sea, es una conducta espontánea y casi normalizada, como les indicaba, pero relacionada a la integración de una norma social que está, digamos, tratando de incorporarse en esa etapa de la etapa evolutiva de ese individuo, ¿no? Delitos de baja intensidad generalmente son los que se dan con este tipo de delincuencia común, son reactivos a eventos situacionales, ¿no? Sé yo, las famosas barras bravas, me voy con un grupo de amigos y de repente como parte del grupo es estar robando a las personas que están alrededor. Puede ser una conducta que de alguna manera es reactiva en el momento en el que se encuentra el adolescente. No necesariamente eso implica pues una conducta antisocial que ya está arraigada, ¿no? Es pasajera, muchas veces remite sin necesidad de intervención especializada, ¿no? Y esto es un poco bastante interesante porque con el tiempo este tipo de delincuencia simplemente va a desaparecer, ¿no? Pero ¿por qué es importante en este proceso hacer la intervención? Porque interesante es que tal vez para que un adolescente tenga este tipo de conducta es que ha faltado un acompañamiento, un modelo más positivo dentro de su relación con el entorno, ¿no? La otra forma o el otro modo de delincuencia que está descrito dentro del modelo integral de intervención diferenciada es la delincuencia persistente, cometida por un número reducido de jóvenes que está entre el 5 al 10%, ¿no? Una conducta criminal abundante, con delitos heterogéneos de mayor gravedad y una larga duración y persistencia. Está asociada a la presencia de múltiples factores de riesgo más estables a nivel comportamental, social y psicológico. Definitivamente, como dice ahí, el 5 a 10% de adolescentes son los que presentan estas características. La mayor parte en realidad está dentro de lo que se denomina la delincuencia común. Pero es interesante aquí considerar que para identificar qué tipo de delincuencia se está presentando, tenemos al frente, es establecer adecuadamente los factores de riesgo, ¿no? Y hacer una evaluación de eso tiene que tener mucha fineza y mucha estrategia el profesional para poder realizarlo, ¿no? Esta evaluación tiene que estar no solamente determinada por lo que probablemente como antecedente tenemos del adolescente y la conducta que ha hecho, sino también es interesante tratar de descubrir cómo ha sido su entorno más cercano, a través de su familia, a través probablemente del grupo más cercano, relacional del barrio, ¿no? Esta información evaluada, identificada, nos va un poco a ayudar a determinar si estamos frente a un joven con presencia de delito o delincuencia común o uno persistente, ¿no?